Fue la niña, ya sé. Pero sí me antoja machina de crema. Bueno, ahí creo que ya ahora sí ya nos vemos todos, ¿no? Sí. Menos la diapositiva. Ok, no, de hecho Menos la diapositiva. es solo una diapositiva que la intención era la guía para las preguntas, pero pues igual no pasa nada, yo aquí se las menciono. Bueno, les decía, la eutanasia, me comentaban que era una muerte asistida. A ver, explíquenme, ¿cómo era? Germán, ¿qué es para ti la eutanasia? La provocación intencional de la muerte de una persona con su consentimiento informado, solicitada por el propio paciente. Ok, vale. Con el fin de minimizar Ajá. su sufrimiento. Ok, bien, con el fin de minimizar el sufrimiento. Por ahí decían que es la muerte asistida. Ahorita comentaban que es inducir, ¿no? Generar la muerte con el consentimiento de la persona y también con el fin de aminorar el sufrimiento, vaya, en una persona. Ok, esto va de la mano con cuestiones incluso bioéticas, ¿no? Que ha sido un gran debate a nivel mundial en los últimos años sobre la eutanasia, sobre si es consentida como una práctica humana o no. Entonces, creo que aquí es un tema bastante complejo, ¿no? No, esta clase o este tema no se trata de que tomemos partido a favor o en contra, simple y sencillamente que abramos nuestra perspectiva ante una posibilidad. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes conocen, fuera de películas, claro, ¿no? ¿Conocen a alguien o han sabido de alguien que haya decidido tomar la eutanasia? No. No. ¿No? Ok. Es muy probable, ¿no? La mayoría de las personas diríamos no. ¿Por qué? Porque en México específicamente no está aprobado. O sea, no hay una ley que apruebe la muerte asistida, como bien lo decían. Normalmente se utiliza en países ya europeos o países de primer mundo, donde el individuo ya puede tomar la decisión de inducirse, vaya, ¿no? O de morir, como lo decíamos, por decisión propia, o sea, no bajo no la influencia de otra persona, porque eso te lleva a un debate todavía mucho más amplio. Porque cuando una persona, digamos, un adulto decide tomar la eutanasia, pues es muy probable que esté consciente o que esté gozando de todas sus capacidades mentales. Pero aquí cuando hablamos de un adulto mayor, es donde viene todavía, aparte de que este tema es un poco complejo, pues todavía viene un debate mucho mayor, en donde un adulto mayor realmente está capacitado, sobre todo cuando ya empieza a presentar déficits cognitivos, está capacitado y goza de todas sus facultades para poder solicitar una muerte asistida. Entonces, eso es lo complejo, ¿no? Eso es lo rico en el tema para poder ahondar en esto. Y bueno, específicamente en México no hay una legislación, no hay un aspecto legal que fundamente la decisión de acabar con la vida por decisión propia. Pero en otros países sí existe. Hay una película, quizás ustedes, yo soy muy malos para los nombres de las películas, ¿no? Pero quizás con lo que les platique ya ubiquen cómo se llama la película. Es de un chico, un joven, que va caminando, va distraído, lo Yo atropella un antes carro. de ti. ¿Cómo se llama? Yo antes de ti. Creo que sí, que la chica que lo cuida, ¿no? Se enamoran y todo eso, pero al final... Ay, sí, yo antes de ti. Ajá, ok, una película bastante buena, ¿no? Bastante padre, pero eso es lo que refleja lo que puede haber alrededor de la eutanasia, ¿no? O sea, a lo mejor la familia en un país desarrollado donde sí está legislado, donde sí se puede tomar esa decisión, quizás la familia no está de acuerdo, que de hecho en la película la familia no estaba de acuerdo, pero al final de cuentas se tomó o se respetó la decisión porque así lo hizo valer la ley y él pidió que le asistieran en la muerte, ¿se acuerdan?
O sea, por más de que se Sí. enamoraran y que la chava le pedía que no fuera así, al final de cuentas, él lo decidió y así fue. O sea, no hubo una novia, una chica, una familia que lo impidiera, porque eso es un aspecto legal, vaya, jurídico. Entonces, se da. En México no hay. De hecho, en México es un poco al revés. Hay personas que intentan suicidarse y corren con riesgo, vaya, cuando una persona, vaya, el aspecto legal se intenta, queda en un intento, vaya, ¿no? Es muy común o es muy probable que cuando llegue a urgencias, el doctor le comunica al Ministerio Público y el Ministerio Público asiste, averigua qué fue lo que pasó, si estaba bajo el influjo de alguna droga, si hubo opresión, o quizás a lo mejor investiga que a lo mejor lo quisieron matar, ¿no? Pero de hecho se fincan responsabilidades. Normalmente no llega a la cárcel porque pues es como decir, no le vamos a fincar responsabilidades a alguien que se quiere morir, la familia pobrecita y él, pero realmente sí hay ciertas responsabilidades legales. Lo más común para ustedes los psicólogos cuando tengan un paciente, ojalá y jamás les toque una experiencia de tener un paciente que intente quitarse la vida. O sea, ahí no hablamos de eutanasia como tal, no hablamos de que se quiso suicidar, pero hay aspectos legales, porque entonces quizás el Ministerio Público solicita la intervención de ustedes. Si es paciente de ustedes nunca se dieron cuenta que ya presentaba signos, síntomas de una enfermedad tan compleja que podría llevarlo al borde del suicidio. Si había ya esos síntomas, ¿por qué ustedes como psicólogos no cumplieron con la responsabilidad ética de informarlo? Incluso hasta ustedes como psicólogos clínicos o nosotros como psicólogos clínicos podríamos tener complicaciones legales cuando pasa alguna situación de ese tipo, de esa índole. Que un paciente se te quiere suicidar y no lo consuma o lo logra consumar, también puede haber problemas legales para nosotros los psicólogos, ¿no? Porque estamos sujetos a cuestiones éticas, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones normalmente que se les va a dar a ustedes es que cuando haya alguna sospecha de un paciente que pueda intentar suicidarse, siempre es tener a la mano una amplia comunicación con la familia, informarle incluso a la familia. Digo, no es lavarnos las manos, pero si llegase a pasar algo así, entonces ustedes tienen el sustento de decir, yo le informé a la familia que era muy probable que lo intentara porque estaba sucediendo esto y esto, y es una forma en la que tú te blindas, ¿no? Ante una responsabilidad legal. Siempre hay que tener bien los expedientes, porque a lo mejor pasa alguna situación así, y a lo mejor les llega algún problema, van a decir, sí, pero la última vez que vino, por ejemplo, si ustedes tienen su expediente bien en orden, la última vez que vino fue hace un mes. Él dejó de presentarse o ella dejó de presentarse y yo hablé con la familia pidiendo informes sobre él y jamás me respondieron en estos números. Entonces es una forma como también ustedes de cuidarse, ¿no? Cuidarse en ese aspecto. Pero bueno, eso es cuando sucede ese tipo de situaciones. Pero en la eutanasia decimos que el sujeto o el paciente decide, toma una decisión y tiene un aspecto legal que lo cuida para que se le respete esa decisión. Y la parte compleja es cuando es un adulto mayor y él toma esa decisión si goza o no de sus facultades, ¿no? Porque pues estamos hablando ya de una serie de variables que pueden afectar la conciencia de la persona. Y bueno, creo que tienen bastante bien cimentado el concepto de eutanasia, la verdad lo explicaron muy bien. Ahora esto me lleva a otra pregunta, que es, ¿existe el bien morir? ¿Han escuchado ustedes hablar del término el bien morir? No. ¿No? Laura, el bien morir, suena raro, ¿eh? El bien morir, ¿lo han escuchado? No. Lizzy, No. ¿no? Germán, Sí lo he escuchado, pero no sé bien a qué se refiere. ok, correcto. Muy bien. Sí, miren, el bien morir vaya, digamos, es un proceso que un psicólogo o un especialista en el área de la salud mental que tiene una alta capacitación en este proceso, en el proceso, por ejemplo, del duelo, en el proceso de la muerte de las personas. O sea, para poder llegar a ese grado es porque tú te tienes que especializar en eso, porque no es cualquier cosa, ¿me explico?
Entonces, el especialista es como un acompañante. Es un acompañante en el que cuando la persona, por ejemplo, es un enfermo o un paciente terminal, no sé, el psicólogo lo que hace es como acompañarlo para que él pueda liberar todos los aspectos que puedan comprometer, vaya, su bienestar antes de la muerte. Es decir, que libera eso. Es como decir que va ayudándolo a que él vaya descartando y él vaya sintiéndose menos mal porque viene una próxima muerte, ¿no? Cuando es una eutanasia porque lo decidió, recuerden, nadie, en teoría, nadie quiere morir, ¿no? Hablamos en teoría, nadie quiere morir. Si alguien toma la decisión de morir es porque hay algo que ya no es funcional para él y que ya no encuentra solución. En la película, pues es que ya él jamás iba a caminar, jamás iba a tener la movilidad, se le había acabado la vida como él lo conocía y por él tomó esa decisión, ¿me explico? Entonces, aquí a lo mejor el adulto mayor está no necesariamente en que haya aceptado el morir, sino que a lo mejor sabe que va a morir y por ende tiene que digamos, liberar todos esos aspectos de la vida que no lo va a dejar estar tranquilo. Entonces, por ejemplo, el especialista lo acompaña para que si tiene la necesidad, ejemplo, no sé, de pedir perdón, lo haga con un proceso sano emocionalmente para él. Que si tiene que despedirse de ciertas personas, lo hace, ¿para qué? Para que en el aspecto emocional él se vaya bastante fuerte, bastante estable y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del bien morir, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad terminal, no sé, algún cáncer, en algunos casos VIH, ya no tan común, pero en algunos casos el VIH, y cómo la persona, el especialista, el psicólogo, normalmente lo apoya, lo acompaña para que el proceso antes de la muerte sea, digamos que lo menos dañino para la persona. Entonces, ojo, porque eso hablamos de la persona, el que en teoría va hacia la muerte, pero también la persona que acompaña, el tanatólogo, la persona que acompaña, también acompaña a la familia, porque ojo, a veces el paciente ya logró estar tranquilo consigo mismo, ya aceptó que va a llegar la muerte, lo acepta, pero quizás la familia es la que no acepta la muerte de la persona, ¿me explico? No sé si ustedes han visto a vecinos, amigos, amigas, que en México somos como muy entre religiosos, pero también tradicionalistas. Ejemplo, si una persona nos cae mal, decimos, me cae gordo, pero si esa persona muere, ya no hablamos mal de la persona, ya decimos, pues era buena onda, ¿no? O sea, santificamos al muerto, normalmente es así, porque no nos podemos permitir moralmente hablar mal de un difunto, ¿me explico? Eso es como cultural, vaya, eso es parte de la cultura de México. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que imagínense cuando una persona, un paciente, sabe que va a morir, a veces él cumple con todo un proceso, ¿no? Parte del proceso del bien, que le llamamos del bien morir, se despide, hace lo que siempre quiso hacer y no lo había logrado, bla, 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 y digamos que ya está tranquilo en la aceptación de la muerte. Pero muchas veces la familia es la que no está conforme o no logra aceptar la muerte. Entonces es que a lo mejor si lo hubiéramos llevado a otro doctor, hubiera funcionado. Es que a lo mejor si le hubiéramos dado otro medicamento, hubiera funcionado. Entonces, a veces la familia es la que no acepta esa situación, menos cuando hablamos de eutanasia, ¿no? A veces la familia es la que menos acepta que la persona tome la decisión de inducirse la muerte, vaya. Entonces, también los psicólogos que se especializan en la tanatología también trabajan con la familia, no solamente con el paciente identificado, digamos de esa manera. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿Todo claro como el agua de horchata? Yes. Que si no hay dudas. No. Ok. Bueno,
El coronavirus. Una pregunta que ustedes hicieron es la siguiente. ¿Qué opinas de la percepción acerca de la muerte que predomina en México? Ya sabrá quién la hizo, ¿no? Pero esa persona que la hizo no la conteste, dele chance a las otras personas. Le repito, ¿qué opinas de la percepción acerca de la muerte que predomina en México? O sea, algo así hablamos ahorita de la parte cultural, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción del mexicano con respecto a la muerte? ¿Qué podrían contestar a eso? ¿Qué percepción tiene el mexicano con respecto a la muerte? Es muy egoísta. Muy egoísta, ¿por qué? Porque si una persona, por ejemplo, pues ya de la edad adulta, como en la vejez, pide que quiere morir para ya no seguir como que sufriendo, ya sea porque está dependiendo de alguna medicación o de algún aparato o algo así. El mexicano siempre dice, no, ¿cómo nos vas a dejar? O sea, no lo hacen más como para ellos no sentirse solos que por la persona. Por eso digo que egoísta. Ok, muy bien, vale, muy bien. ¿Alguien más? Lizzy, Alondra. Yo siento que hay muchas creencias, pues por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que cuando alguien se muere dice que pues ya trascendió, que está con Dios y todo eso, pues más la gente religiosa y así. Pero pues también como la Laura dice, pues hay gente muy egoísta porque pues obviamente la persona que murió pues ya no está sufriendo, pero pues los familiares que se quedan pues sí sufren. Y yo siento que por eso es más que sea egoísta, pues porque no queremos sufrir nosotros mismos, pues no vemos el sufrimiento de la persona que está enferma, sino nos vemos nosotros sufriendo por ello. Ok, muy bien. Lizzy, ¿algo que quieres comentar? Ya se fue la Lizzy, huyó. Como que quitó la cámara, dicho mejor. Ok, bueno, la percepción de la muerte. Ojo, porque en México, en teoría, nuestra percepción hacia la muerte es como, la muerte es Ya parte... llegó, pregúntele que no se salve. ¿A quién? Ya llegó la Lizzy, ya pregúntele. Y ya se salió Alondra. Ah, no, sí, ahí está Alondra. Ok, la siguiente pregunta va a ser para Lizzy. Bueno, decíamos... ¿Yo qué? En México, en teoría, decimos, la muerte es parte de la vida, es parte de cómo la tiene el ser mexicano, la concepción, ¿no? De que la muerte es parte de la vida y de hecho por eso hacemos altares cada año y es una tradición y no sé qué tanto. Pero hablamos que eso es una parte cultural, en teoría, de dientes hacia afuera, pero cuando realmente vive la muerte un individuo mexicano, lo vive de manera diferente. Y por eso el adulto mayor es el que está más cerca estadísticamente de la muerte, ¿no? Hablo estadísticamente, no quiere decir que así sea, pero un adulto mayor está más cerca de la muerte por el cúmulo de enfermedades, por la edad, etcétera, ¿no? Qué sé yo. Pero aún así, aunque sabemos que es parte de un proceso natural, es un proceso biológico, nadie está en teoría preparado para eso y nadie o muy pocas personas se quieren ir. Por ende, a pesar de que en México el cuidador normalmente es la familia y que no está preparado para todo ese proceso, cuando llega la muerte del adulto mayor, a veces quien sufre más es la familia, incluso más que el adulto mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, el adulto mayor puede estar postrado en una cama con una, dos o tres patologías al mismo tiempo y está sufriendo. Y el miembro de la familia, pues se resiste, ¿no? Le llora, le sufre y está ahí al pendiente y cuando por fin llega, se cumple ese ciclo, es decir, cuando muere el adulto mayor, a veces quien queda más devastado es la familia, ¿no? Incluso, no sé si les platiqué, que yo recuerdo que en una de las clases les platicaba que muchas veces el pobre cuidador, o sea que normalmente es uno o dos, que es el que se hace cargo del adulto mayor, pues 2, 3, X número de tiempo, de años quizás, cuida al adulto mayor, entonces se le carga la mano a él.
genera él el burnout, es decir, el quemado, se quema emocionalmente, se cansa físicamente, se deteriora cognitivamente, emocionalmente, físicamente, etc. Y cuando por fin muere el adulto mayor, a veces hay como un descanso, ¿no? Decir, ya, pero eso le genera al cuidador, al familiar, eso le genera como un dolor moral, porque ¿cómo puede ser posible que yo me sienta descansado, que me sienta bien, de que ya no esté X familiar, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el duelo y es donde necesita de una atención psicológica. Normalmente, como no hay cultura en México, pues se queda con eso y se queda con los conflictos familiares de que, mira, se murió y nunca le lloró, ¿no? Pero nadie se dio cuenta que esa persona ya estaba quemada, estaba saturada, estaba cansada, estaba devastada por todo el proceso del cuidado del adulto mayor, ¿no? Y aún así la familia la critica diciendo que no le lloró ni una lágrima, cuando sabemos que pues, todo un proceso psicológico devastador que vivió. Entonces, por eso en México vive esa parte, sí es una parte cultural, pero definitivamente nadie está preparado para eso y obviamente nadie quiere vivir ese tipo de procesos. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta que ustedes hicieron y se me hizo bastante buena es la siguiente, dice, ¿qué podemos hacer como psicólogos para abordar el tema de la muerte con pacientes de la tercera edad? ¿Qué podemos hacer los psicólogos para abordar el tema de la muerte con pacientes de la tercera edad? ¿Qué podrían hacer? Ustedes como psicólogos clínicos. Imagínense que tienen un paciente adulto mayor y que ese paciente adulto mayor dice, sé que me queda poco tiempo, pero no me quiero ir, no quiero morirme, me da miedo, bla, 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 tantas cosas. Y obviamente ese temor le hace tener problemas emocionales, por ejemplo, depresión, etc. Híjole, qué difícil tarea. ¿Qué pueden hacer ustedes los psicólogos clínicos para ayudar o para abordar ese tema con el adulto mayor? ¿Qué podrían hacer? A ver, Germán, te veo cara como que tú sí te la sabes. Pues podríamos aplicar ciertas técnicas de la terapia cognitiva conductual o de la racional emotiva para cambiar esas interpretaciones que tiene el paciente. Por ejemplo, también ideas irracionales, creencias irracionales, o incluso hasta hacer un programa conductual en el que se trabaje la ansiedad del paciente, o en las mismas terapias se les puede brindar como psicoeducación con una plática especial, algún material audiovisual que pueda servirles. Ok, fíjense, muy bien, muy bien. Qué difícil, ¿no? Cuando trabajas con un paciente que se está acercando al fin del ciclo y que él dice, no me quiero morir, y eso me lleva a estar triste, a no convivir, a aislarme y posiblemente a una depresión, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Híjole, yo psicólogo, ¿cómo puedo trabajar eso con un adulto mayor que al final de cuentas yo sé que está cerca de esa culminación del ciclo? Entonces, ¿cómo lo puedo abordar? ¿Qué puedo hacer? Definitivamente existen muchas técnicas, ¿no? La racional emotiva, por supuesto, cognitivo-conductual. Dentro de la cognitivo-conductual encontraremos la cuestión, por ejemplo, de biofeedback, encontraremos educación, psicoeducación, o sea, muchas otras herramientas y técnicas que nos puedan servir para eso. Aquí la clave es que tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que conocer un poquito, por ejemplo, de la tanatología, que la tanatología es eso, se especializa en el acompañamiento de lo que decíamos hace ratito, el acompañamiento del bien morir, o sea, vas a llegar a cumplir este ciclo, pero hazlo bien. Ahí es donde se tiene que cambiar ese chip al adulto mayor. O sea, no le puedes decir, no, pero faltan muchos años para que te mueras, ¿verdad que no? Porque entonces se estarían convirtiendo en un mentiroso y no estarías dando una terapia, estarías dando algo así como una consejería de escuela, prácticamente, ¿no? Como si la trabajadora social de la secundaria
te estuviera dando una terapia. Entonces, estás echando mentiras porque sabes que ese es un proceso que pronto o tarde o temprano va a llegar. Lo que entonces tienes que hacer, por ejemplo, la racional emotiva, es cambiar esa falsa percepción. O sea, sí, te vas a morir, pero te vas a morir o tienes la posibilidad de morir igual que cualquier otra persona, igual que muchas otras personas, ¿no? Entonces, tú le vas cambiando esa perspectiva, esa idea, esas ideas, y entonces le cambias el chip. En lugar de pensar en eso, mejor disfruta el momento. ¿Cuál? El que estás viviendo ahorita. No sabemos, así como el psicólogo, yo como psicólogo, quizás salgo y algo me pasa, entonces nadie tiene la vida asegurada, por ende tendríamos que ayudarle a cambiar ese chip, ¿no? Esa forma de pensar para que pueda disfrutar. Existe, por ejemplo, economías de ficha. Existen muchas otras herramientas que nos pueden ayudar en ese sentido. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, hay otra pregunta que se me hace interesante que dice, ¿cómo podríamos sacarle provecho a las creencias religiosas del paciente durante el proceso terapéutico? ¿Servirá aquí la religión? Ah, caray, un psicólogo tocaría la religión con un paciente, con un adulto mayor en el proceso de cierre de su ciclo vital. ¿Serviría, no serviría? ¿Está bien, está mal? ¿Es ético, es antiético? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que dependiendo el paciente. Dependiendo del paciente, porque si las creencias es algo que a él lo ayuda a seguir o a, ¿cómo le explico? No sé, como llegar a la aceptación, pues sí lo podemos utilizar y hablarle. Por eso le digo que es dependiendo del paciente. Ok, muy bien. Laura, ¿tú qué piensas? Pues igual, si el paciente es religioso, o sea, que si él sí cree en eso, pues no meternos tanto nosotros en lo religioso, pero sí como que usar su misma palabra, sus mismas palabras, su misma fe para ayudarlo, si eso es lo que lo ayuda. Como los drogadictos de que ellos se van a salvar así, sí, porque Dios los va a salvar y eso los ayuda muchas veces. En los centros de rehabilitación sería lo mismo con las personas, pues si la persona cree en eso, pues nomás seguirla motivando que siga creyendo o algo así. Okay. Sí, muy bien, muy acertados sus comentarios. Definitivamente no a todos los pacientes, ¿no? Y obviamente, si vas a tocar religión, sí se puede, pero ojo, se tiene que hacer con mucha responsabilidad, como todo lo que se hace en consulta, ¿no? Tiene que ser con mucha responsabilidad. Si se toca religión, también se hace con muchísima responsabilidad, siempre y cuando la persona tenga una fe en una religión, porque, o sea, la fe, hablar de fe no necesariamente es de religión, ¿no? Hablar de fe es de confianza, es de creer en algo, de creer en un aspecto potencial que a lo mejor ni siquiera es tangible, pero que eso tiene alguna repercusión positiva en alguna persona. Eso es fe, ¿no? Yo tengo fe en que todos ustedes van a ser excelentes profesionistas, no es nada religioso, es simplemente tener confianza en que algo va a suceder. Entonces, así de esa manera es la fe. Pero hay pacientes que sí, su fe la basan en una religión, en un Dios, llámenle el nombre que sea. Entonces, se puede tomar en cuenta esa fe religiosa y que sirva como un medio de apoyo, ¿no? Un medio de rescate para la situación. No es que tú le vas a hablar del Dios, es que esa persona habla de Dios, tiene esa fe, entonces ustedes lo pueden utilizar, pero es porque la persona tiene esa convicción, ¿me explico? No porque ustedes, imagínense ustedes como psicólogos y que sean, vaya, con todo el respeto del mundo, pero imagínate que seas, ejemplo, cristiano, y que llegue tu paciente y tú le quieras hablar de la palabra de Dios y que con eso va a llegar al cielo. Dices, oye, espérame, o estás haciendo una chamba profesional de psicólogo o eres pastor de la iglesia y lo quieres jalar a tu iglesia o cómo, ¿no? Entonces digo, con mucho respeto para las religiones sin meternos en si están bien o mal, pero tú como psicólogo no podrías meterte en ese plano, ¿me explico? Ese es un problema por lo menos les puedo decir, por lo menos unos 4 psicólogos del Colegio de Psicólogos de Mazatlán
que son cristianos, son religiosos de X, vaya X, y que de repente eso es lo que pasa, se mezclan la religión con su trabajo profesional. Y dices, híjole, ¿no? Ahí los estás enganchando como algo religioso, no como a un servicio profesional. Entonces, por eso hay que cuidar mucho también la parte ética y por eso digo, sí, no cualquiera, como ustedes bien lo decían, no cualquiera es candidato a que se utilice algo así como aspectos religiosos para apoyarlos en su tratamiento. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. 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 Ok. Siguiente pregunta, ahí les va, muchachos. ¿Cómo podríamos... No, perdón, la siguiente. ¿Crees que los adultos, cuando entran a la etapa de la vejez, ya no tienen la capacidad de realizar actividades que hacían antes? Desde trabajar hasta las condiciones cotidianas. ¿Por qué? En pocas palabras, la pregunta es que si consideran que el adulto, cuando entra en la etapa del adulto mayor o la vejez, ya no tiene la capacidad de realizar actividades como lo hacía antes. ¿Ustedes qué creen? Ya lo hemos visto, de hecho, pero quisiera retomar un poquito eso. Yo digo que ahí también Adelante, Londra. depende de cada persona, pues, porque como ya había mencionado antes, pues si hay personas que llegan a esa etapa con alguna enfermedad o así, pues obviamente al entrar a esa etapa, pues ya no van a poder hacer muchas cosas de las que hacían antes. Al igual, aunque no tenga una enfermedad, pues tal vez ya no va a ser tan productivo como antes, pero pues no le va a impedir, a lo mejor que vaya a trabajar, a lo mejor pues eso no va a ser impedimento para una persona que llega a esa edad sana, pero pues ya estando enfermo, pues a lo mejor ya no va a poder. Ok, muy bien. Sí, acuérdense que incluso ya lo hemos tocado muchas veces, ¿no? El tipo de envejecimiento va a depender de muchos factores, el tipo de trabajo, el país donde vivas, tu alimentación, tu estado de salud, bla, 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 todas esas cosas, ¿no? Entonces, pero ojo, ¿por qué me gustó esta pregunta que alguno de ustedes hizo? Porque sí, perfectamente ya sabemos que las patologías previas interfieren en el envejecimiento. Sabemos que el tipo de alimentación, si hiciste ejercicio, no hiciste ejercicio, cómo te alimentaste, bla, bla, bla. Todas esas cosas perfectamente creo que ya lo sabemos y lo tenemos muy claro. Pero ojo, porque también es parte cultural. De repente muchos países como en México, cuando el adulto se jubila, se pensiona, automáticamente cambia ese chip de ya no puedo hacer cosas, ¿no? Ya no puedo hacer cosas. Y el adulto mayor de repente es visto como, no, que no haga trabajo, que ya no salga a la calle, ya se jubiló, ya que descanse, ya que esto. Cuando a lo mejor todavía cuenta con las capacidades físicas y las capacidades cognitivas, incluso para desarrollar otro nuevo trabajo, ¿no? O emprender un nuevo proyecto de vida, o un nuevo proyecto laboral, qué sé yo. Pero históricamente y culturalmente, ya el adulto mayor ya no se le puede, ya no se le puede exigir, ya perdió capacidades, entonces ya no se hace. Y de repente es, pues no, si a lo mucho si va a hacer algo que vaya de cerillito a la ley y ya, ¿no? Pero pues a lo mejor podría emprender un nuevo negocio, podría practicar el deporte que siempre le ha gustado y que nunca había podido por su trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo eso, vaya, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué te importa? Ah, caray. No, usted no le dije, profe. ¡Ay, profe! Se le puso el brinco. Por tu culpa, pendejo. Director, expúlsela, por favor, y quítale la beca. Director, cuando vea este video, Liz sí está becada para que se le quiten la beca, por favor. No oigo bien. ¿Qué dijo, profe? ¿Me lo repite, por favor? En el minuto 30 aparece el audio. Ok, bueno, siguiente. ¿Crees que existe algo que los psicólogos podemos hacer para ayudar al adulto mayor y a sus hijos a que tengan una mejor comunicación y no se alejen? ¿Ustedes qué creen? ¿Está dentro de sus facultades profesionales el que la familia y el adulto mayor permanezcan juntos, haya buena comunicación, etcétera? Sí. Laura. Pues
Sí, no, se supone que, pues, sí, La imagen de Laura está congelada, ¿ya vieron? no estoy congelada, no estoy. Pero sí estás, güey. Sí estoy. Está tu imagen congelada. Ah, sí, sí, yo estoy acostada. Oye, qué buena estrategia, ¿no? Congelas tu imagen y te vas a la cocina mientras todos hablan. Y me duermo. Ándale. Bueno, ok, ¿se puede hacer? Germán, ¿tú crees que está dentro de nuestras facultades? Sí, por ejemplo, con eso de los círculos de paz, que es un entrenamiento muy bueno para solucionar conflictos en familias, o incluso la terapia sistémica que busca mucho la integración del paciente principal, que en este caso sería el adulto mayor que presenta el síntoma principal de tal vez el rechazo o la inadaptación a su ambiente. Entonces podríamos integrar a toda la familia. Ok, definitivamente, cuando ustedes tienen un paciente que es adulto mayor, uno de los más grandes problemas es la desintegración familiar. Normalmente si va a terapia, que es muy raro que un adulto mayor vaya a terapia, normalmente lo lleva un solo hijo, ¿no? Un solo familiar y los demás se desentienden. Entonces, se requiere de la cooperación. Así como si ustedes trabajaran de psicoterapia infantil, por ejemplo, obviamente necesitan de la cooperación del adulto, ¿no? Porque muchas veces la mayor parte de los conflictos familiares repercuten en el infante, ¿están de acuerdo, no? Las dinámicas familiares, los estilos de crianza, el contexto donde viven, qué sé yo, afectan las dinámicas de vida del adolescente o del niño. Con el adulto mayor es algo similar, ¿no? A veces el contexto los hace sentir inútiles, el contexto los hace sentir torpes, los hace sentir que no podrían lograr hacer algo, y es lo que los va llevando a sentirse poco productivos, y eso es uno de los síntomas que a su vez los puede llevar a presentar algún tipo o a por ejemplo. Entonces, la familia es parte importante, o sea, los amigos. El punto aquí es que el adulto mayor siga socializando. Si no socializa, es muy probable que comience a desarrollar pues, conflictos, ¿no? Problemas existenciales. Ok, vamos a la siguiente. ¿Qué entiendes por la palabra muerte? Esa es más compleja de todos, por eso la dejé al final, ¿eh? ¿Qué entiendes por la palabra muerte? Lizzy, pues Yo, morirte, va a decir. Ajá. Pues morirte muerto. pues Ajá. sí, Morirte bien final de muerto. la vida. Final de la vida, ¿ok? Alondra, Pues sí, el fin ya, el fin de tu historia. Laura, deja de chatear, ¿qué entiendes por muerte? Pues sí, el fin de un capítulo de la vida. De este Qué libro llamado romántico. Germán, a ver. Regresar a ser polvo. La hora de Polvo reencarnar en un polvo te perro. convertirás. Imagínate que renazcas en una vaca en la India, imagínate, te va bien. Ah, estaría chido. Ajá. A lo mejor Bueno. me venden por casarse con alguien. Imagínate. Bueno, la muerte en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es la ausencia de la vida, ¿no? Falta de vida es muerte, ausencia de vida es muerte. Pero ojo, porque en el sentido metafórico, la muerte sí es cierto, sí es la ausencia de vida. Pero ojo, porque muchos adultos mayores viven algo que se le llama muerte anticipada. ¿Qué es la muerte anticipada? Es cuando el adulto mayor vive experiencias que son ajenas a todo lo humano, a todo lo social. Por ejemplo, son abandonados por su familia, no tienen con quién comunicarse, no tienen visitas, no conviven con nadie, no tienen asistencia de nadie, se ven relegados o aislados. En pocas palabras, podríamos decir metafóricamente que están viviendo una muerte en vida. Eso se le llama como la muerte anticipada, cuando comienzan ellos ya a detectar
que dejaron de hacer cosas que les gustaba y que incluso ya no logran socializar, ya no cuentan con salud, ya no cuentan con muchas cosas. Y eso es una de las variables que lo pueden llevar a pedir la muerte. O por eso esta última pregunta se me hizo bastante interesante plantearla al final, porque nos llevaría a la primera pregunta, ¿no? La eutanasia. En México, pues sabemos que no existe como tal, pero en otros países sí. Pero bueno, aquí con lo que tenemos podemos hacer, pues como psicólogos, ¿qué? Tratar de generar nuevas expectativas de vida para que él no viva una muerte anticipada. Claro que la muerte anticipada va a depender de la familia, de la salud del paciente. Imagínense ya un adulto mayor postrado en una cama, pues sin quien lo cuide, sin quien lo socialice, pues es eso, es una muerte anticipada. Pero ¿qué podemos hacer como psicólogos? Se los dije, si mal no recuerdo, la primera clase. Siempre el adulto mayor no tiene un qué hacer mañana. Nosotros planeamos. Si ahorita les digo a Laura qué vas a hacer mañana, estoy seguro que va a decir, voy a ir a un aguaje, voy a comprar una vallenota y me voy a ir con mis amigos a pistear. ¿No? Ya planeó. Lizzy, ¿qué vas a hacer? No, pues voy a salir en la moto. No sé. Germán, ¿qué? Voy a leer un libro. O sea, todos tenemos un plan para mañana, un plan para más tarde. Pero el adulto mayor cuando vive la muerte anticipada no tiene un plan, ya no necesita un plan porque sabe que no hay un plan para mañana. Entonces, si nosotros logramos generar las condiciones emocionales y las condiciones cognitivas para que él piense en un mañana, estaremos ayudando a que no llegue a eso que conocemos como la muerte anticipada. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿dudas hasta este punto, muchachos, con respecto a la eutanasia, con respecto al texto que vimos? No, ¿No? no. Ok, muy bien. Prepárense porque para la próxima semana vamos a abordar la tarea de la semana del 27, ¿no? Aproximadamente. Vamos a volvernos a ver en la videoconferencia y vamos a abordar ese tema. Para esa semana El ensayo. para esa semana ya vendrá nuevas tareas. Todo indica que no vamos a regresar pronto a la escuela, tristemente, ¿no? Yo le calculo que vamos a regresar hasta por ahí de junio, si bien nos va. Ojalá que sea antes, pero pues las condiciones creo que no están bastante dadas como para que podamos regresar pronto. Entonces, les anticipo, les voy a pasar el link de una película que habla de adultos mayores que me interesa que vean. La verdad es muy buena, es comedia, o sea, no crean que es la que les va a hacer llorar, ¿no? Es una película de comedia, está bastante buena, familiar, invitan al novio, a la novia, está interesante y sobre esa vamos a trabajar. ¿Mande? No, así ¿Cómo? ya no tengo internet. Se te entraba mucho la onda. ¿Qué comentabas? Que yo quería llorar. Ah, pues les paso la de Milagro en la celda 7. Yo no he Ay, visto esa esa. Vela, está muy padre, está interesante. Mi mamá ya la vio y ¿sabe cómo le puso a su perra? ¿Cómo? A la perra de mi mamá y no a la suya. Le puso Ova. Ova. Así se llama. Pues ya hay niñas que se llaman Nova, estaba viendo eso. Pero sí, véanla, está interesante la película, ¿verdad? Muy buena. Analicen a la muerte de Ova. ¿Cómo se llama? Milagro en la celda 7. No, Voy a llorar. ¿Cuál? la que vamos a ver de usted. Es que no me acuerdo, voy a checarlo bien para ponerlo en la planeación y ya se los paso. ¿Sí? Los vatos que roban un banco, güey, la vamos a ver esa. Ajá, ándale. Porque no la hemos visto. Es parecida. Bueno, muchachos, si ya no hay dudas, aquí la dejamos, así como les dicen sus novios, aquí la dejamos, y empiezan a llorar, y a estar escribiendo en Facebook cosas de maldita rata, ¿por qué me abandonaste? Bueno, entonces no hay dudas, ¿verdad? No. No. Germán, ¿todo bien? Sí, Ok. Laura, deja de poner la cámara congelada. Todo bien. Ok, bueno, pues entonces hasta aquí cerramos esta sesión. Estamos pendientes por el grupo, cualquier cosa estamos ahí a la orden, ¿no? Y ya, pues hay que trabajar en la actividad de la siguiente semana. Ahí se los encargo, porfa.
¿Ok? Bye. Ok, nos vemos. Bye, cuídense. Bye, bye. Adiós. Adiós. Ouch.